a través de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida al Foro Nacional de la Asamblea Nacional por la Unidad Campesina para la deliberación de la iniciativa al artículo 27 de la Constitución, acto que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Antes de dar inicio al programa que tenemos establecido para este Foro Nacional, se llevará a cabo un ritual para la apertura de este Foro Nacional de la Asamblea Nacional por la Unidad Campesina para la deliberación de la iniciativa al artículo 27 de la Constitución. Por favor, si son tan amables. Sí, buenos días, compañeras y compañeros. Como nos marca nuestra tradición, somos hijos de la tierra, hijos del maíz, y siempre como campesinos, la tierra es un ente vivo y por eso la defendemos como un derecho de la vida, porque ella tiene vida y nos da la vida, y por lo tanto, primero, como nos enseña la tradición, es pedirle permiso a estas esencias para estos trabajos de 2 días. Entonces, quien quiera acompañarnos alrededor de este altar y este talmanali, pues bienvenido, porque nuestra ceremonia no es un show, ¿no?, sino más bien es un círculo, y esperemos que todos los que se puedan acercar alrededor de este pequeño altar, que es la esencia, y ahí está la esencia del maíz. Entonces, gracias. Sí hay que estar. Permiso, de favor. ¿Con uno está bien? ¿Con uno está bien? Pues empezamos dando el mutuo agradecimiento a los de la mesa, a Jacobo y a cada uno de sus corazones y de su presencia y de su caminar por estar aquí. Vamos a empezar, Jacobo. Sí, ¿dónde estás? Le proporciono el otro micrófono aquí. Buenos días a todos. Vamos a saludar primero al rumbo del oriente, entonces nos podemos inclinar hacia allá. Hashkan, Tehuatzin totatzin, Tehuatzin tonantzin, tan mechmonochili aipampa yompehuas, towenyo totlamanalo totlakyekyekot, senkatikin totlakpalhuilisque, Intlaucopa yekyekat, intlaucopa inchanecatzitzingüan, intonatio quisayampa, inyeyan inquetzalcowat, intlahuiscalpantecuctli, inipalnemohue intloqui inahuasque. Tlazocamati. Ahí donde sale el sol, ahí el rumbo de la luz, el rumbo de Huistlampa, el rumbo y la esencia de Quetzalcóatl, ahí donde el sol inicia su andar, el principio, su rayo de luz que cada mañana le hace el amor a la tierra para darnos su alimento, sus medicinas, la que nos sostiene. Damos agradecimiento a las energías de este rumbo, de estos aires, para que el inicio, que representa el inicio y el principio y la claridad, así como inicia el sol, y cada día damos gracias a estas esencias, que así sea. Ahora nos giramos hacia el poniente, a nuestras espaldas, ¿no? Ahí está.
Tehuatzin totatzin, tehuatzin tonantzin, tan mechmonochili aipampa yompehuas, towenyo totlamanalo totlacyecyecot, sencatiquin totlacpalhuilisque, iguan sencatiquin totlazokamachililisque, insihuatlan yecyecat, insihuatlampa inchanecatzitzinguan, intonatiuyaquian, inyean inyausihuat, insihuapipiltin, insihuateteot, inmixcowat, inxipetotec, inipalnemowe intloquinahuasque. Así como empezamos el inicio del sol y le pedimos permiso al oriente y ahora al poniente, ahí donde se oculta el sol, ahí donde está y demora las energías femeninas de Cihuatlampa y de Chipetote, que es el desencarnado y el cambio de piel, porque ahí demora y muere el sol, porque todo en la vida, así como la tierra y el cosmos, metafóricamente todo muere, pero para crear vida y procrear la vida. Y así, con este principio filosófico de este rumbo y la energía femenina que todo sostiene la vida, le damos gracias y agradecemos a este rumbo. Que así sea. Ahora giramos hacia el norte. Laman, tehuatzin totatzin, tehuatzin tonantzin, tan mechmonochili aipampa yompehuas, towenyo, totlamanalo, totlacyecyecot, ininin tonali chicomemasat, itechpowi tonalilpil sesipactli, sencatiquin totlacpalhuilisque, inmictlan yecyecat, inmictlampa inchanecatzitzinguan, inyeyan inmictecasihuat, inmictlantecutli, inximohuayan, inhuilohuayan, inkenonamihcan, inyayauqui tezcatlipoca, inipalnemowe intloquinahuasque. Aquí, en el rumbo de la oscuridad, en el rumbo de los muertos, ahí en donde cuando cerramos los ojos y caminamos a ciegas, entra la introspección, entra el miedo, entra el misterio, pero gracias a esa introspección podemos cambiar y salir a la luz y conocernos adentro de nosotros mismos. En el lugar de la paz y del reposo, ahí le damos gracias y agradecimiento a estas energías, al rumbo de los muertos, al rumbo de Tezcatlipoca, el espejo humeante, aquel que camina cojo, pero gracias a eso se eliminan los egos para poder salir a la luz. Que así sea. Ahora giramos hacia el sur. Tehuatzin totatzin, tehuatzin tonantzin, tan mechmonochili aipampa yompehuas, towenyo, totlamanalo, totlacyecyecot, sencatiquin totlacpalhuilisque, inhuitztlan yecyecat, inhuitztlampa inchanecatzitzinguan, inyeyan inpainali, inhueyu huitzitzilin, intlalojcan, intetzawit huitzilopochtli, inipalnemowe intloquinahuasque. Ahora, ¿qué es el rumbo del colibrí, de la espina? Ahí donde en la posición de México siempre el sol está recargado en el sur. Y es lo que nos indica el ciclo del maíz, porque el maíz necesita el sol, la luz, pero también necesita el descanso y el reposo. Pero gracias a este rumbo que nos da la energía, el calor, el movimiento, es que nos mueven los pasitos para estar el día de hoy aquí. Que el colibrí nos mueve la fuerza y la voluntad para poder generar unidad, generar vinculación y generar la fuerza y la lucha que necesitamos. A las energías de este rumbo le damos permiso y le agradecemos. Que así sea. Ahora vamos hacia el cosmos. Inilhuicahuasque, inilhuicachanejque, intotatzin tonatio, oquisaconican intotonamit, inxupiltontli, inxuctecutli, incuautlehuanic, jauque nonoctocas, quensemilhuitis, cuixitla ipanmochihuas iniactlapal inicuitlapil, máximo tequitili, máximo tlacoctili, totecucyoe,
totecugyoe, inipalnemowe intloquinahuasque. Damos gracias y agradecimiento al gran movimiento de la jícara del universo y de la jícara celeste, que gracias a este movimiento masculino que mueve todo desde las más galaxias que están hasta allá y de todo el universo y movimiento, es que este planeta, Cihuacóatl, tenemos la vida que tenemos. Y agradecemos a este gran movimiento del universo y todas las energías que lo mueven para estar aquí el día de hoy. Que así sea. Y finalmente vamos hacia la tierra. Los que más se puedan agachar, adelante. Los que no, simplemente con agachar la cabeza está bien. Tehuatzintonantzin, tehuatzintotatzin, tanmech monochilea y pampa, yompe, huastuhuenyo, totlamanalo, totlacyecyecot, senca tiquintotlacpalhuilisque, iguan senca tiquintotlazokamachililisque. Intlaltipaquehque, intlaltecuctin, intotlalnantzin anahuac, incuatlicue, inchalchicueyi, inxochiquetzali, meyauali, tlazucteot, huixtosihuat. Intzanatzitzinca huehuetitlan, inipalnemohue intloque inahuasque. Ahora nos dirigimos a nuestra tierra, Madre Tierra, porque ella es la que nos da la vida, la que nos da el alimento, nos da nuestras semillas, nos da la planta y nos da la energía necesaria para que nos alimentemos. A ella la abrazamos porque un día regresaremos, así como regocijo de su rebozo, para ser parte de ella y nutrir la tierra, para que nuevas vidas se generen. También te pedimos perdón por todo el daño que te hemos hecho, por todo el cemento que te hemos puesto, porque tú es la que nos sostienes y nos das también la madera para nuestras casas, para que nos tengamos un lugar y un hogar caliente, acogido. Tú que eres también nuestro hogar, te recogemos como nuestro hogar de nuestra casa y así te pedimos todo el perdón y disculpas por todo el daño que te hemos hecho. Que así sea. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, gracias. Silinki, por favor, acompáñanos aquí arriba. Sí. Bienvenido. Bien, también. Sí, son 5 minutos. 10:40. Pero, dos canciones. Esta acción que estamos realizando viene de muy lejos, de muy atrás, viene precisamente desde esa original cosmovisión que tenemos gracias a nuestros antepasados, aquellos que comprendían la conexión de la vida, todo en uno. Nosotros hoy hemos trabajado durante siglos para volver a esa parte, para volver al origen. Y tal vez alguna canción que vamos a cantar hoy nos pueda ayudar a recordar, no lo anterior tal vez, pero sí probablemente el último siglo en el que hemos estado empeñados en regresar a la tierra, en regresar a la vida y en vivir con dignidad como seres humanos en este pedazo de patria que nos tocó vivir.
Y ahí les va esta canción que dice así, para recordar por qué estamos aquí histórica y políticamente. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con miles de campesinos solicitantes de tierra. Pasaron varios sexenios y otros tantos presidentes. Y ahora los neoliberales reforman el 27. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones. Hoy la política agraria es refugio de ladrones. Como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron. Y por pelear mis derechos a la cárcel me metieron. Rafael Jacobo decía, adelante compañeros, vamos a sembrar la milpa que ganamos con esfuerzo. Indígenas, campesinos siguen muriendo en silencio. La matanza de Aguas Blancas, otro crimen no resuelto. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir, que me muera gritando ¡Viva Zapata! Bien, hoy este movimiento está convocando a todo el país. No es una lucha de los campesinos nada más. Si estamos hablando hoy de soberanía, la soberanía sería la cuarta revolución, la cuarta república. Ya peleamos por la independencia, por la reforma, por la revolución, y hoy se está convocando a que México sea un país realmente libre y soberano. ¿Y qué país puede ser soberano si ni siquiera sabe cómo alimentarse y puede hacerlo? ¿Y quién puede hacer posible que México sea un país soberano en alimentación? Nosotros. En las 4 ocasiones, porque estoy contando ya con esta, los campesinos, los indígenas, los negros, los mulatos, los ambos, todos hemos participado en estos movimientos. Y la revolución del 17 dio origen a la clase política en sí y para sí, la clase campesina.
y nosotros lo creamos ese espacio para nosotros, pero hoy nos han querido hacer invisibles. Hoy estamos convocando a la patria completa, porque sin los campesinos y los indígenas que producen, ¿qué pueden hacer los jueces, los presidentes, los diputados, los médicos, los licenciados, los arquitectos? Para que todos ellos trabajen, primero el campesino lo requiere alimentar a todos. Y la autonomía la vamos a generar nosotros, la soberanía. Pero requerimos de las armas para crear esta revolución. Y las armas son legales. La restitución de los derechos de los campesinos indígenas y la restitución de los derechos de la tierra. Porque nuestra madre tierra es nuestra madre. Y para muchos es compañera, hermana, hija, esposa, socia. La tierra es todo para nosotros, nuestra madre tierra. Y por eso yo convoco a toda la patria. Les voy a cantar esta canción que compuso Otto René Castillo y que aquí en México le pusimos música y dice así: vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras. Ay, patria, aquellos políticos que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíz, colgarlos de un árbol de raíz obscura, cargada de cóleras del pueblo. Por eso pido que caminemos juntos, con el campesino agrícola, con el obrero industrial y con todo aquel que tenga un corazón para quererte. Yo he de morir para que tú no mueras. Vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Gracias, compañeros, y vamos con todo por la reforma al 27. ¿La última? Correcto. ¿Sí? Gracias. Bueno, una más. Nuevamente muy buenos días a todas y todos ustedes. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a este Foro Nacional de la Asamblea Nacional por la Unidad Campesina para la deliberación de la iniciativa al artículo 27 de la Constitución, acto que se lleva en este auditorio Aurora Jiménez Palacios del Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto contamos con la distinguida presencia del ingeniero José Jacobo Femat, coordinador de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, ACE. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Nos distingue con su presencia el doctor René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Jurídica de Semarnat. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña en este acto el licenciado José Luis Castro Sandoval, coordinador del INPI en la Ciudad de México. Muchas gracias. Se incorporará en breves instantes.
el doctor Plutarco Emilio García Jiménez, exdirector de Registro Agrario Nacional, también se incorporará en breves instantes, y el doctor Carlos Menéndez Gamiz, experto en planeación estratégica. Muchas gracias por su distinguida presencia. También nos acompaña el señor Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la Unidad Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Muchas gracias y bienvenido a este acto. Para dar inicio, y le solicitamos respetuosamente al señor Felipe Rodríguez Aguirre nos dirija un mensaje de bienvenida. Si es tan amable, por favor. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de la República Mexicana, clase campesina. Hay que decirnos clase campesina, compañeros, porque si pedimos que nos reconozcan, no van a reconocer. ¡Viva la clase campesina! ¡Viva! ¡Viva! Este foro es la continuidad de una serie de reuniones que hemos hecho, de acciones que se han hecho en todo el país, desde reuniones en el territorio de Chiapas a Sonora, de Chiapas a Baja California, el Valle de Mexicali, en la Selva Lacandona, en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, en todo este país donde existe la clase campesina. Compañeros, 3 millones de caídos en la revolución. Exacto. Son pocos. Los que han caído después de la revolución de 1910 al 20 del siglo XX, una de las revoluciones más importantes del mundo, una de las revoluciones más sociales del mundo, dirigidas por un movimiento social. Ahí no fue un ejército, fue un movimiento social que después se transformó en Ejército del Pueblo. El Ejército del Norte, con la gran División del Norte, comandada por el general Francisco Villa, y el Ejército Libertador del Sur, comandado por el general Emiliano Zapata. Estos dos ejércitos lograron poner en primer término la lucha por la tierra, la lucha por los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos del campo. Y se sumó obviamente la ciudad, poco, pero se sumó la clase obrera. Casi no se vio, pero al final se vio. Al parecer, la clase obrera trabajó del lado contrario, del lado del carrancismo, del obregonismo, pero después se recuperó. Obviamente la recuperamos en el periodo cardenista del gobierno de Lázaro Cárdenas. Nos parece que hoy la clase obrera debe ser un gran aliado de los campesinos. Debemos buscar que la clase obrera vuelva a retomar también ese camino que le toca, ese camino dialéctico histórico que le toca, que es la alianza con la clase campesina. Juntos, obreros y campesinos, lograremos la verdadera transformación revolucionaria, radical de este país. Por eso este foro es importante, compañeros. Este foro va a ser la sistematización de todo este trabajo que han hecho ustedes, que han hecho la base de la ANICS, de la Asamblea Nacional Indígena y Campesina, y que le da sustento a este foro de la Unidad Indígena y Campesina para la reforma radical al artículo 27. ¿Por qué decimos radical, compañeros? Radical no es violencia, no es estar en contra de nuestros aliados naturales, compañeros. Hoy por hoy lo tenemos que decir. Los aliados naturales que están en el poder,
hoy son aliados. Por eso, como aliados, les decimos, aquí la clase campesina lo que pide que esos aliados hagan lo que deban hacer en la historia. En este momento no podemos permitir que el neoliberalismo siga lacerando el campo mexicano, se siga apoderando del agua, de los montes, de las tierras, de la clase campesina, que es la dueña original de esas riquezas por las que dieron la vida 3 millones de mexicanos y otros tantos millones que han caído defendiendo el territorio. Otros tantos que están defendiendo el derecho que tenemos, los que acá vivimos, a recuperar esa riqueza ancestral. Los compañeros migrantes que están allá en tierras mexicanas dando la pelea contra un gobierno fascista que hoy trata de destruir esa historia que hemos dado ahí en la defensa del territorio, en las Californias, en Texas, en toda esa parte. ¡Vivan los migrantes mexicanos! ¡Viva! Que son clase campesina, compañeros. Allá también hay clase campesina de México. Y vamos a apoyarlos para que luchen, para que defiendan su territorio al que tienen derecho, que defiendan su derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la cultura. En un país en un territorio que es nuestro y que lo vamos a reivindicar siempre, compañeros. No vamos a abandonar, no vamos a dejar a nuestros camaradas, a nuestros hermanos migrantes. Entonces, es un foro que nos va a llevar, compañeros, a determinar las acciones bien planeadas, bien pensadas, para lograr llegar al 20 de noviembre a una conmemoración histórica donde vamos a pedir a este gobierno aliado de la clase campesina para que se meta ya, para que se apruebe ya la reforma al artículo 27 en la que estamos planteando la restitución de los derechos agrarios, la restitución de los derechos a la tierra, a los bosques, al agua, pero también a la biodiversidad, al germoplasma, a lo que este país tiene y es propietario, y esta clase campesina es la dueña de estas riquezas, compañeros. ¡Viva la clase campesina de México! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Zapata vive! La lucha sigue. ¡Zapata vive, vive! La lucha sigue. ¡Villa y Magón viven! También, compañeros, porque sin Magón y sin Villa tampoco la revolución y este artículo 27 se hubiera logrado. Nosotros, los que somos zapatistas, también somos villistas y somos magonistas, compañeros. ¡Viva la NICS! ¡Viva! ¡Viva la Asamblea Indígena y Campesina! ¡Viva! Gracias, compañeros. Muchas gracias a usted, don Felipe Rodríguez Aguirre. Antes de continuar, queremos destacar y agradecer la distinguida presencia de Israel Martínez, además de Gandhi Góngora. Ellos vienen en representación de la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar. Muchas gracias y bienvenidos. Queremos ahora sí saludar la presencia del doctor Plutarco Emilio García Jiménez, exdirector del Registro Agrario Nacional. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Vamos a dar inicio a las conferencias magistrales. Iniciaremos por la que lleva por título Producción Soberana de Alimentos, para lo cual dejo en el uso de la voz, con mucho gusto, al doctor René Sánchez Galindo, director jurídico de Semarnat. Si es usted tan amable, doctor. Sí, muchas gracias a todos y todas por esta invitación. En especial quiero agradecer al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, que fue quien me realizó esta invitación. Me presento con ustedes, soy René Sánchez Galindo, actualmente soy titular de la unidad jurídica en Semarnat. En palabras más simples, soy el abogado general de la Secretaría de Medio Ambiente y
recursos naturales. Ahí es el tema por el que me invita el doctor Montoya, porque se trata de esta reforma al artículo 27 constitucional, esta propuesta de reforma. Se trata también de los recursos de nuestra nación, de los recursos del pueblo mexicano y por supuesto de los recursos naturales, ¿no? Y pues en mi actual función me corresponde pues ser el abogado de la Secretaría que está encargada de la protección de nuestros recursos naturales. Y por eso es que me hace esta invitación a pues comentar con ustedes algunas palabras, exponerles algunas opiniones sobre la propuesta de reforma y escucharles en sus inquietudes. Supongo que habrá un espacio, ¿no?, al respecto. Pues como servidor público también pues quiero decirles que tengo muchas obligaciones, no podré estar todo el evento, pero sí estaré algún tiempo suficiente para que podamos avanzar en este tema, que además me hacen el honor de escucharme y de tener un diálogo con ustedes. Primero que nada, creo que, como decía aquí el compañero en la introducción, creo que es muy importante que reconozcamos todas y todos el origen de nuestro artículo 27 constitucional, que además significa para el mundo, junto con otros dos artículos, el tercero y el 123, significa una nueva propuesta mundial de las constituciones. Las constituciones tienen su auge ahí a partir de 1600, 1700 en todo el mundo. Ya había antes algunos documentos, por supuesto, de carácter constitucional, pero ya formalmente, como ahora se conocen las constituciones, pues empiezan por ahí de 1600, 1700. Pero cuando llega esta Constitución mexicana de 1910, no se había tocado la propiedad originaria de la nación, o sea, de qué es dueño nuestro país, y a partir de esa propiedad originaria, cómo constituye la propiedad privada y qué se reserva el Estado mexicano. Esos conceptos significaron realmente una parte de la lucha que nuestros antepasados dieron en la Revolución Mexicana y que significó la vida de cientos de miles o millones de mexicanos de esa época. Incluso, algo que no se conoce mucho, es que en la Revolución Mexicana, cuando llega el presidente Madero, establece un impuesto a la extracción de petróleo. Cuando llega Madero, en 1911, pues todavía no teníamos artículo 27 constitucional, seguíamos teniendo una constitución estrictamente liberal y no había ninguna disposición para la protección de nuestros recursos ni de la propiedad originaria, y establece un impuesto a las empresas extranjeras que extraían petróleo, porque Porfirio Díaz, entre muchas cosas, además de someter al pueblo, de explotar a los campesinos y a los pueblos indígenas, Porfirio Díaz también había ya entregado el petróleo en lo que se conoce como la faja de oro, que es la parte de Veracruz y Tamaulipas, una parte de Tamaulipas. Entonces, Madero establece un impuesto y se dice que es a partir de ese impuesto que establece Madero que el entonces embajador de Estados Unidos, hoy ya muy conocido, establece una conspiración con Huerta, que es el traidor más famoso de nuestro país, que era el secretario encargado del ejército, de la defensa de Madero, y traicionan a Madero y pasa la decena trágica. Mucho se dice que es por este motivo, los impuestos que se impuso a las empresas extranjeras que explotaban nuestros recursos naturales, el que pues derrocan y matan al presidente Francisco I. Madero. Y después viene otra etapa de la revolución
en la que vuelve a tomar el poder el movimiento y le entregan la presidencia a Carranza. Carranza llega a convocar a una reforma constitucional, un poco como lo que estamos haciendo ahora. Convoca a Carranza a una reforma constitucional de la Constitución de 1857, pero durante los trabajos de la reforma dicen mejor vamos a hacer una nueva Constitución, y uno de los puntos esenciales es el 27. La idea de ahí del movimiento revolucionario es que México sea dueño de su soberanía, no solo a través de impuestos como lo hizo Madero, sino que desde la Constitución quede claro que el propietario de todo, propietario original de todo, es la nación, y que la nación es la que constituye, la que autoriza la propiedad privada. O sea, da chance de que tengamos una propiedad privada, pero se reserva la nación, o sea, no entrega en propiedad el subsuelo, las aguas, los minerales y el espacio aéreo, por ejemplo. Todo eso se lo reserva, se lo queda a la nación. No se puede constituir la propiedad privada en México de esos conceptos, a diferencia de muchos otros países. Entonces, eso queda muy claro en la Constitución. También hay quien afirma que la persecución y el asesinato de Carranza, o sea, sería el segundo presidente que matan por ese motivo, por establecer eso en la Constitución. Y no sale una ley secundaria, o sea, no se aplica la reforma de Carranza, sino hasta que el general Lázaro Cárdenas llega al poder. O sea, no hay manera de aplicar lo que establecieron en 1917 en el artículo 27 constitucional, no se puede aplicar sino hasta que el general llega al poder. Pero además, el general Cárdenas tiene una oportunidad política internacional, que es la Segunda Guerra Mundial, porque eso distrae a las potencias de entonces y permite que declare la expropiación petrolera, porque digamos, Porfirio Díaz entrega los recursos petroleros, los recursos del subsuelo, Madero intenta cobrarles, Carranza lo pone en la Constitución, que es de la nación, sin embargo no se aplica, siguen explotando, y es hasta que les expropia el general Cárdenas cuando podemos empezar a tener los recursos naturales de nuestra propiedad de la nación. No se había podido hacer antes, a pesar de que pues al primero lo matan, al segundo lo matan, los demás presidentes lo intentan o medio lo intentan, pero el general Lázaro Cárdenas es el que lo logra con esta oportunidad. Y hoy que se propone esta reforma, lo cual nos parece muy importante, podríamos decir a lo mejor como una especie de segundo piso a la reforma 27 constitucional en cuanto se refiere a la propiedad originaria y a la propiedad de los mexicanos y mexicanas, que se está proponiendo que no solo se constituya la propiedad privada, sino que también se constituya la propiedad social, ¿no? Que eso es fundamental. Digamos que se reconoce la propiedad originaria de la nación, no se reconoció la propiedad social, pero sí les quiero decir que es muy importante, no se reconoció en el 27, ¿no? También el general Cárdenas reparte tierras, se crea el ejido, por supuesto, se entrega la propiedad social, pero no se reconoció en el 27. Incluso cuando hace Cárdenas la expropiación, todavía no hay una reforma constitucional en materia del petróleo, viene después, ¿no? Y la energía eléctrica hasta el 60, hasta López Mateos. Entonces, la verdad es que la historia de México ha sido un proceso largo de reformas. Ahora, con el sexenio pasado, se recupera que Pemex y CFE sean empresas públicas, porque aunque seguían en manos del gobierno, ya funcionaban como empresas privadas, Pemex y CFE, y es al final del sexenio anterior cuando dicen, no, ya que sean empresas públicas otra vez, como habían sido, había habido un retroceso con la etapa neoliberal y apenas se empieza a recuperar parte de lo que por 30 años se fue entregando. Ustedes saben bien, se permite, por ejemplo, la enajenación de los ejidos
que no se permitía antes de 1992, ¿no? Bueno, entonces, creo que vale la pena establecer, leer cómo viene la propuesta. Dice así, artículo 27, la propiedad de las tierras se agrega la biodiversidad, ahorita vamos a ir desglosando cada punto, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y después vienen las que ya estaban en la Constitución. Las aguas comprendidas dentro del territorio nacional, esas ya estaban en la Constitución, o sea, tierras y aguas, y ahora se agregan estas, biodiversidad, valor intrínseco de los bienes del subsuelo y espectro radioeléctrico. Dice, todos estos más las aguas y las tierras son comprendidas dentro del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación. O sea, la nación es dueña de estos, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. ¿Qué quiere decir el dominio de ellas? Es la propiedad. Eso, la propiedad, pues desde el punto de vista de los abogados, desde hace muchos años, se caracteriza no solo por poder utilizar y poder disfrutar de las tierras, sino por poder decidir sobre ellas, es decir, el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Comprar, vender y enajenar y gravar, o sea, por ejemplo, hipotecar. Entonces, el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Eso es lo que decía la Constitución. Y dice aquí la propuesta, y a los ejidos, comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, constituir la propiedad social. O sea, esta propuesta lo que está estableciendo es que sí, la nación tiene el dominio originario y se puede entregar a los particulares la propiedad privada, pero también a los ejidos la propiedad social. Es decir, elevar a la Constitución, elevar al nivel de nuestra Constitución el derecho de acceder como propiedad social, que no quede abandonado, que no quede en el olvido ese tema, que quede muy claro desde la Constitución, elevar a rango toda la dotación de tierras que se hace desde el general Cárdenas, que quede reconocido esta posibilidad de entregar la propiedad social, no solo a los particulares, sino también a los ejidos y comunidades indígenas y pueblos agrarios. Bueno, la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. O sea, una vez que se le entrega a los particulares la propiedad privada, dice, bueno, órale, te voy a dar la concesión, bueno, no la concesión, te voy a reconocer tu derecho de propiedad privada, pero el Estado puede dictar las modalidades. O sea, el Estado puede decir, no puedes abusar de ellos. Ese es un concepto muy importante que tiene un aspecto social. Cuando se estableció la propiedad privada hace pues ya miles de años, en el Imperio Romano se decía que los propietarios, los particulares, podían abusar de su propiedad, un poco como hoy es en Estados Unidos, que una vez que son propietarios son dueños de todo, ¿no? Y pueden hacer casi lo que quieran. Sin embargo, establece la Constitución que se le puede imponer las modalidades que dicte el interés público. Entonces, ¿qué es esto? Que el gobierno puede decir, no puedes abusar de tu propiedad, puedes disponer de ella, pero no abusar. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un bosque dentro de nuestra propiedad, por ejemplo, no puedes destruir el bosque, no puedes llegar y poner una empresa privada ahí para poner un basurero, por ejemplo. ¿Por qué? Aunque seas dueño del lugar. ¿Por qué? Porque aunque sea tu negocio, seas dueño de eso, no puedes hacer eso porque vas a afectar a terceros. Por eso dice así la Constitución, las modalidades que dicte el interés público. Entonces, aunque seas dueño, el Estado puede imponer, decir, sí, puedes ser dueño, pero no puedes afectar a terceros.
Entonces lo que propone esta reforma es que no solo los particulares sean dueños y sean objeto de este interés público, sino que también exista la propiedad social, que los pueblos, comunidades, ejidos tengan el derecho de disponer de estos predios, pero no de imponer a los terceros, a otros ejidos, a las otras comunidades, a la naturaleza en general, no abusar de ellos, sino todos en armonía dentro de los parámetros del interés social. El Estado, asimismo, se reserva, por ejemplo, es muy importante tener esto en cuenta, aunque seamos propiedad privada, la propiedad de los mares, de los ríos, del espacio aéreo, de las aguas subterráneas y de los minerales del subsuelo, así como de los hidrocarburos, o sea, el petróleo y el gas, son propiedad de la nación. Todo eso es propiedad de la nación. Para otorgarla solo se puede hacer a través de concesiones. Y en el caso del petróleo, de los minerales radioactivos, no pueden ser concesionados. Por eso también esta reforma incluye al espacio, el espectro radioeléctrico. ¿Qué es eso del espectro radioeléctrico? El aire por donde pasan todas las ondas de nuestros teléfonos, del radio, de la televisión y de todas las comunicaciones, ese espacio es de la nación. Nadie puede establecer la propiedad privada sobre él y por lo tanto debe servir a todo el pueblo. Apenas, después ya estamos en el 7º año de una transformación, apenas se está ahora discutiendo en el Congreso la ley precisamente para el espacio radioeléctrico, para que no quede en manos de los particulares y que pueda sí servir a la sociedad y que pueda haber, por ejemplo, telefonía de carácter público y no solo de carácter privado. Apenas están en eso, ha sido un proceso muy largo, así como la Revolución Mexicana fue un proceso muy largo, como les decía, también apenas. Y esta reforma que se propone el 27 va en ese mismo sentido cuando dice el espectro radioeléctrico. La reforma que se aprobó, que propuso el presidente López Obrador a finales de su sexenio y que se aprueba ahora en tiempos de la presidenta Sheinbaum, establece eso, que puede haber internet público, puede haber telecomunicaciones desde la nación. Entonces, esos pasos que dieron entonces como presidentes, porque bien se dijo quienes lucharon en la revolución, pues nuestros héroes Zapata, Villa, los Flores Magón, por supuesto, pero quienes fueron presidentes fueron Madero, Carranza, toda esa lucha que dieron y que hasta Cárdenas apenas empieza a ser efectiva, pues lo mismo está pasando ahora, ¿no? Entre los presidentes López Obrador y la presidenta Sheinbaum, apenas vamos haciendo las reformas y apenas vamos rescatando. Entonces creo que esta iniciativa que pide, que exige que se reconozca la propiedad social y que se protejan nuestros recursos, pues va en la misma lógica, coincido en que hay una alianza en los hechos y que tenemos que exigir, porque también hay muchos, como han reconocido los presidentes, también hay muchas personas dentro y fuera del gobierno que se oponen a estos, como existió en la Revolución Mexicana, que se oponen a estos cambios. Por eso considero muy, muy importante que sigamos en esta lucha y sigamos emprendiendo estos cambios. Quiero agregar a esta participación a la que me invitan el tema específico de la protección de los recursos naturales, para que ustedes conozcan qué le toca a la Secretaría de Medio Ambiente, de la que soy abogado general, y a los demás órganos del sector ambiental. Por ejemplo, las playas no pueden utilizarse si no es con una concesión. Durante la época neoliberal se entregaron pues prácticamente todas las playas a través de concesión, todas las playas donde hay negocio, obviamente, y ahora
por instrucciones de la presidenta, pues empieza a buscar los mecanismos para recuperarlas. Con el presidente López Obrador no se otorgaron concesiones, se generó una problemática porque ahora hay miles de solicitudes de concesión de espacios ahí en las playas que no están otorgados, y está la instrucción de la presidenta de recuperar los accesos públicos para que las playas, aunque haya concesiones, sean de todas y de todos. Eso es toda una lucha muy compleja. Las aguas y los ríos, no sé si vieron también que también están en el sector ambiental, que hace poco entró la Comisión Nacional del Agua a un rancho privado de un exgobernador porque había hecho presas, él retenía el agua. Entonces, con una orden de inspección, como autoridad, se constituye, se mete la Conagua al rancho y como medida ordenada por la autoridad ambiental, en este caso la Conagua, demuelen la presa y liberan el cauce para que pueda seguir surtiendo de agua a las demás comunidades. O sea, por ser dueño pretendió apropiarse. Entonces, aunque diga la Constitución que las aguas no se pueden privatizar, solo concesionar, y aunque las concesiones tengan que tener el interés público, pues ha habido personajes que se han adueñado de estas, de lo que es de todos, y pues el gobierno tiene que intervenir. Por eso es que la Comisión Nacional del Agua intervino ahí. Falta mucho, mucho. Nada más pongo un ejemplo de los avances que ahí vamos. Otro tema muy importante también en el sector ambiental es lo que ustedes conocerán como áreas naturales protegidas. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Son aquellas áreas donde el gobierno federal, a través del presidente o ahora de la presidenta, decreta, ordena que deben ser protegidas, y que aunque haya propiedad privada ahí, adentro de los bosques, de las tierras donde se decretan, que estos terrenos deben seguir la protección del medio ambiente. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes que ahí cerca de Huatulco hay un campo de golf privado, donde un magnate mexicano, de esos que se crearon en la época neoliberal, que hicieron su fortuna a partir de una concesión. Fíjense, puro recurso de todas y de todos. Resulta que un personaje le concesionan, privatizan a la televisión pública. Entonces, ¿qué utiliza la televisión pública? Pues el espacio radioeléctrico, justo lo que ahora se está poniendo aquí en la Constitución. Le concesionan ahí en los 90s el espacio radioeléctrico para tener una televisión pública. A partir de esa concesión, pues se hace multimillonario, entra al club de los ricos mundiales, aquellas personas que tienen más de $1,000 millones, algo así como 20,000 millones de pesos, más de eso, y tienen bastante más que eso. Imagínense lo que es en un sexenio, pues tener más de 20,000 millones de pesos y entrar al club de los ricos. ¿Cómo? Pues con los recursos de todos, que es el espacio radioeléctrico. Y entre múltiples pues digamos dispendios, abusos, no sé cómo decir, exageraciones, porque pues igual se va a morir igual que nosotros, ¿no? O sea, pues qué, bueno, también le dan las concesiones de la propiedad pública ahí al lado del mar, en una zona paradisíaca, y ponen un club de golf, pero además que ni del que es dueño, es nada más una concesión que le dio una dependencia pública en tiempos del neoliberalismo. Y que cuando llega el gobierno del presidente dice, oye, a ver, vamos a revisar tus papeles, y resulta que un funcionario sin facultades le dio una prórroga, ¿no? O sea, sin facultades, así un funcionario además firmó, tienes otros años para explotar esto, pone su club de golf, pone su casa, ahí nada más él accede, el mismo personaje que se le dio el espacio radioeléctrico ahora se le da esto, y entonces demanda. Y dice, oye, ahora yo quiero que me lo dejes a mí, es mío. O sea, todavía se atreve a presentar juicios de amparo y todo el asunto. Entonces se decreta, en tiempos del presidente López Obrador, se decreta
un área natural protegida. ¿Qué es esto? Que se le imponen las modalidades que dicta el interés público a su terreno. ¿Cómo se imponen estas modalidades? Pues se decreta un área natural protegida. Tú no puedes explotar como campo de golf este lugar. Pero no solo eso, sino que al lado, a las orillas de estos terrenos, tanto al norte como al sur, hay otras 2 áreas naturales protegidas. O sea que lo que hace ahí no lo podía haber hecho porque hay una conectividad. Nuestra madre tierra, que ahora pues por ley llamamos recursos naturales, está conectada y entonces él rompe esa conectividad al poner este club de golf, porque pues eso no es naturaleza, eso es matar todo y dejar pasto, ¿no? Y acabarse el agua, eso es lo que significa. Y entonces se ampara contra eso y dice que hay un abuso de la autoridad cuando entra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, otro órgano desconcentrado de la Semarnat, y denuncia penalmente y hace todo un show, exactamente, esa es la palabra. Bueno, ya se le va a acabar, no puede avanzar con el área natural protegida, por supuesto, no puede, porque está regulado. Hay un juez, hay otro problema más de esta transformación, hay un juez que dice, ok, vamos a conservar el estado natural del club de golf. Así le puso, el estado natural del club de golf. No, pues entonces, aquí este juez piensa que el club de golf es natural, ¿no? Pero bueno, ya se le va a acabar, ahí están esos litigios, saben que son tardados, pero esta trampa que hizo de la prórroga ya se acaba próximamente. Y pues estamos muy firmes ahí en Semarnat, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues para no permitir esto. Claro, ojo, hay gente ahí, ¿no?, que anda, oye, no se podrá, oye, ¿cómo ves? Pero bueno, la secretaria por supuesto que no va a permitir una cosa de esas, nos ha dado instrucciones, y pues también nosotros y ustedes, porque aunque hay cualquier cosa que uno se vaya por el lado chueco, ustedes también tienen que levantar la voz en todos estos temas, y nosotros también, si nos toca levantar la voz, por supuesto, juntos, aliados, así debe de ser. Entonces, ya nada más un punto, me quedan 3 minutos según me informaron. A ver, quiero lo de la biodiversidad, ese también es un tema muy importante que viene en la propuesta, ¿no?, que es la propiedad de la biodiversidad. Y el otro también, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo. Es importantísimo esos dos, pero son de una disputa económica más reciente. La biodiversidad, hoy con las tecnologías, se puede manipular, o sea, han logrado meterse a la riqueza genética dentro y adueñarse de ella, manipularla y patentarla. ¿Qué es la patente? Pues una especie de propiedad privada, una especie de derecho exclusivo de quienes patentan la biodiversidad por haberle metido, tenemos 20,000 genes en un maíz o más, y le metes 2 o 3 o 10, y ya por eso eres dueño de lo que por milenios cultivaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, cuando aquí se establece en esta reforma constitucional la biodiversidad es un recurso genético, pues aquí también estamos proponiendo, bueno, ya me la estoy adueñando, ¿verdad? No, están proponiendo y nosotros nos sumamos, que se proteja esto. Ya hubo una reforma, gracias, es de todos, gracias. Esta reforma constitucional que hubo también del maíz en específico, con esto se abre más, porque no solo sería el maíz, sino toda la biodiversidad, por eso también es que la apoyamos. Y el espectro radioeléctrico, el otro, el valor intrínseco de los bienes. Es que ¿qué hacen? Consiguen una concesión, un contrato, como les dio el presidente Miguel Alemán, y los contratos que dio Calderón, los contratos que dio Zedillo en materia de energía eléctrica, le buscan ahí los abogados de esos que les gusta entregar las riquezas que son de todo nuestro país, esos les buscan un nombre y entonces consiguen el contrato. ¿Y qué hacen estos señores con el contrato? Las empresas extranjeras, los inversionistas, ¿qué hacen? Van al mercado internacional, a los bancos internacionales y piden una lana. Entonces el valor intrínseco lo que está diciendo es el valor que tiene en el mercado, o sea, cómo pueden, incluso sin explotarlo,
tener beneficios del recurso que nos toca a nosotros. Entonces, ponerlo en la Constitución, que ya por supuesto, y además compañero doctor Alberto Montoya, que nos invitó, él también, hemos dado muchas batallas con él, por supuesto, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica, por supuesto, pero esto, ponerlo aquí, nos ayuda a que desde la Constitución no estén explotando y especulando, a lo mejor esa es la palabra, o sea, es como hacer caravana con sombrero ajeno, o sea, son nuestros recursos y ellos van y piden dinero y lo explotan y lo enajenan y uno ni sabe, ¿no? Y ellos están, por eso es muy importante que se ponga en la Constitución también el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, ¿no? Entonces la biodiversidad, todos nuestros recursos genéticos, nuestros recursos de la diversidad, tanto que nos dio la madre naturaleza como la que nuestros campesinos por miles de años, 10,000 años casi, han desarrollado en nuestra tierra. 15% de las plantas cultivadas del mundo son de estas tierras, no existía ni México cuando empezaron nuestros antepasados, y el valor intrínseco de los bienes, que no anden especulando y consiguiendo dinero y vendiendo nuestras tierras y nosotros ni sabemos nada y nuestro subsuelo. Por eso es muy importante que entre aquí en la Constitución, por supuesto que la apoyamos y es un honor para mí participar y apoyar en todo lo que se pueda en estas reformas. Muchas gracias a todos y todas. Agradecemos la participación del doctor René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Jurídica de Semarnat. Antes de continuar, queremos destacar y agradecer la distinguida presencia en este acto del doctor José Sergio Barrales, es ex rector de la Universidad de Chapingo. Muchas gracias por su presencia, doctor Barrales. Continuamos con la participación de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas adicionales al artículo 27 constitucional a cargo del ingeniero José Jacobo Femat, a quien cedo con mucho gusto el uso de la palabra. Por favor. Bien, buenos días compañeros y compañeras, todavía es temprano. Y bueno, agradezco mucho la presencia de todos de las diferentes regiones, de los diferentes estados, compañeros del sur, del norte, del centro, de las costas, que están aquí presentes, más de 250 compañeros en este momento y qué bueno, la verdad es una convocatoria bastante agradable, sobre todo cuando se trata de comentar un tema tan importante para todos, que es el tema de los derechos de la gente del campo, de los campesinos. Aquí quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, esta iniciativa surge de la necesidad de recuperar derechos que nos fueron arrebatados hace 32 años, 1992, 33 años. Se hicieron reformas a la Constitución, eliminaron derechos que ya teníamos, que nos hacían ser reconocidos por el gobierno, por la sociedad, como es el derecho a la propiedad social, que es toda una cosmovisión de lo que implica la propiedad de la tierra. Ustedes saben lo que es la propiedad comunal, que es todavía la que se mantiene en la mayor parte de los ejidos y comunidades, pero también así era la parcela, porque la tierra no se entregaba de manera particular para cada campesino, se entregaba al núcleo agrario, agrario, que era el que solicitaba la tierra, y la asamblea del núcleo agrario decidía cómo parcelarla y qué porcentaje de tierras dejaba de manera comunal para efectos de obtener leña o agua o carne de animales de la región que servían para alimentar y hacer las casas o la leña de la cocina. Era comunal, era de todos. Y en algunas comunidades se mantenía todavía la tradición y se sigue manteniendo en algunas regiones de Hidalgo, de Puebla, de Chiapas, en la que toda la propiedad, todo el territorio de la comunidad se sigue usufructuando de manera colectiva. Un año
se aprovecha una zona, otro año otra zona. Es decir, la gente va determinando, la asamblea determina las áreas que se aprovechan, incluso con el objetivo de que la tierra descanse y se recupere. Toda una visión de la propiedad social. Bueno, la reforma salinista de 1992 terminó con esa visión, con la intención de incluso de eliminar a la clase campesina, a los campesinos. Decimos clase campesina porque tenemos características que no tienen los campesinos de ninguna parte del mundo. Nosotros no compramos la tierra. La tierra se entregó como un derecho a partir de que nuestros abuelos y bisabuelos que participaron en el movimiento armado de 1910-17 conquistaron ese derecho para acabar con el sistema de haciendas, el sistema de los latifundistas, los terratenientes, que eran los propietarios de las haciendas y que nos tenían como peones acasillados. La revolución terminó con ese sistema y el gobierno reconoció ese derecho de que la tierra era para el que la trabaja, que era el lema de Emiliano Zapata. Compañeros, esa visión, ese objetivo de la lucha armada la terminó Salinas de un plumazo. Corrompió a diputados para que avalaran esa reforma. Nunca se consultó a los campesinos. Se corrompió a los líderes de todas las organizaciones del Congreso Agrario Permanente de entonces. Se les entregaron dineros para que firmaran el finiquito agrario, primero la reforma y luego el finiquito agrario, para dar paso a las asambleas que adoptaran el dominio pleno. Y se obligó a los campesinos de que si no adoptaban, si no firmaban, si no avalaban, no iban a tener programas de la Secretaría de Agricultura o de Reforma Agraria. Fue así como se impuso esa reforma o malreforma al artículo 27 de la Constitución. Por ello, compañeros, se perdió la personalidad jurídica del ejido y de los ejidatarios y comuneros. Y aunque muchos adoptaron el dominio pleno, no lo han instrumentado en el registro público de la propiedad. Pero es evidente que en ese momento, durante este periodo, tanto la Procuraduría Agraria como el Registro Agrario Nacional se pusieron al servicio de las grandes empresas y sirvieron como promotores de la venta de tierras para autopistas, zonas comerciales, zonas habitacionales, para la ocupación de playas turísticas o para la explotación de terrenos con minerales ricos en nuestro país, que estaban en manos de los ejidos y comunidades. Todo ello, compañeros, debilitó el sistema de organización campesina. Las asambleas perdieron poder, capacidad para tomar acuerdos. La gente dejó de tener interés en asistir a las asambleas. Y los acuerdos que se toman, no hay autoridad obligada a responder. Ninguna autoridad, desde la municipal, la estatal o la federal, ninguno. No hay dónde recurrir para ser escuchados. Las secretarías federales tampoco han sido un espacio de interlocución con nosotros, ninguna. Los problemas agrarios se van agravando. Los padrones de beneficiarios de ejidos y comunidades están anquilosados, no se han actualizado. La gente, los sucesores que el beneficiario, el ejidatario pone en la hoja, en la parte de atrás, para que en caso de fallecimiento le sucedan, no son abiertos a la gente del campo. Tenemos ese problema y muchos más. No hay crédito. Se desapareció el Banco Nacional de Crédito Rural. Se desapareció la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Desapareció el sistema de extensionismo rural. Desapareció el sistema de bodegas rurales con Asupo. Y desaparecieron muchas de las empresas de apoyo al campesino como era Fertimex y la Productora Nacional de Semillas, entre otras. Todo el gobierno neoliberal buscó desaparecer a la clase campesina. ¿Qué pasó con los precios de garantía?
desaparecieron. Quedamos en manos de las grandes empresas transnacionales que distribuyen los insumos para la producción y los que compran también la producción. Hoy regresamos a la época de Porfirio Díaz. Seguimos siendo peones, pero ahora de la gran empresa capitalista, porque ni siquiera se ha capitalizado el campo, no hay mecanización, no hay nueva tecnología y hemos regresado al acaparamiento de tierras. Hay algunos nuevos grandes terratenientes con más de 1,000, 5,000 y más de 10,000 hectáreas, cuando la ley, la Constitución establece que el máximo de la propiedad son 100 hectáreas de riego para un propietario privado, o 200 si son de temporal, o 400 de terreno rústico para ganado, u 800 de bosque. Hay gente que tiene más de 10,000 hectáreas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Quién lo permite? ¿Y a dónde te quejas? Ni siquiera tenemos un código agrario para resolver los problemas jurídicos de las diferencias entre nosotros, de los problemas internos o de diferencias con otros ejidos o particulares. No tenemos un documento, una ley que proteja la propiedad social. No la tenemos. Estamos desarmados. Ni siquiera somos reconocidos como sujetos por la Constitución. Vean los programas del gobierno federal ahora. No formamos parte del plan de desarrollo de este país. No formamos parte. Y bueno, estamos atomizados. No hay la unidad necesaria en el campo mexicano. No tenemos organizaciones para impulsar estos cambios. Estamos desarticulados. Y el propósito de esta reunión, este Foro Nacional por la Unidad Campesina para impulsar los cambios constitucionales en el artículo 27, es el inicio, compañeros. Es nuestro, es de todos aquellos que estemos claros de la necesidad de una transformación de fondo en la Constitución de nuestro país para crear las políticas rurales de desarrollo que se necesitan, las políticas agrarias. ¿Saben ustedes cuál es nuestro poder? Somos 32,000, ahorita va Plutarco a detallar estos datos, pero son alrededor de 32,000 ejidos y comunidades. Y tenemos en nuestro poder, entregados por resolución presidencial o reconocimiento de bienes comunales en las comunidades indígenas, aproximadamente la mitad del territorio nacional. Ese es nuestro poder. Tenemos un territorio que es 2 veces más grande que el territorio de España, 2 veces, 1,000,000 de kilómetros cuadrados. Y sin embargo, no hay ley para nosotros, no hay derechos para nosotros. Estamos totalmente desarmados y cualquier capitalista se apropia de nuestros territorios, de nuestros bosques, de nuestras aguas, de nuestras minas y nos echa pleito y gana los juicios porque no hay ley para nosotros. Compañeros, creo que es el momento de recuperar nuestra capacidad organizativa y recordar a nuestros héroes nacionales, Zapata, Villa y todos los líderes, todos los activistas del movimiento armado. Murieron más de 1,000,000 de hombres y mujeres en ese movimiento hace 115 años, en esa revolución que empezó en 1910. Y bueno, pues ellos nos dieron derechos. No podemos perder esos derechos. Es momento de recuperarlos. Esto va a fortalecer la soberanía alimentaria de nuestro país, va a generar empleos. Los jóvenes se fueron a Estados Unidos porque no había alternativas aquí en el campo. Se metieron a la maña porque no había forma de empleo para ellos, no había educación, no había alternativas y no las hay todavía, no son suficientes. Eso es lo que alimenta a estos grupos criminales que están financiados y operados y armados y capacitados desde Washington. Esos grupos operan ahí, son los que protegen a los mineras extranjeras, a los taladores de montes, son los que acopian los productos en las regiones de todo el país,
son los que ponen las autoridades ejidales y de los distritos de riego, son ellos, y ustedes lo saben. ¿Y qué pasa cuando denunciamos, compañeros? Hay muchos camaradas muertos. ¿Y quién nos defiende? ¿Con quién nos quejamos? ¿Con quién nos quejamos? No hay dónde recargarse, compañeros. Por eso la importancia de unirnos, de buscar esa reconstrucción del movimiento campesino bajo otros criterios. Y el objetivo inicial de esta unidad debe ser alcanzar la reforma al artículo 27. Esa debe ser el objetivo principal, porque de ahí nace todo el programa de lucha del movimiento campesino. De ahí nace, de esa reforma al artículo 27. Ese es el planteamiento que queremos que se vaya observando en esta asamblea y que mañana podamos terminar con la firma de un llamamiento a todos los campesinos del país para que se sumen en esta tarea. Es una tarea de todos, incluso de los consumidores de la ciudad, de todos, porque ¿quién debe alimentar a los mexicanos? ¿La empresa transnacional o los campesinos mexicanos? Somos nosotros y tenemos tierras, tenemos todo. Perdimos capacidades productivas, pero no porque nosotros lo quisiéramos. Hace 40 años sembrábamos 28 millones de hectáreas, hoy se siembran 21. ¿Por qué la gente dejó de sembrar? Porque no hay apoyos, porque no hay precios justos, porque no hay asistencia técnica, porque no hay mercado directo para los campesinos. Todo es a través de los intermediarios que nos explotan a cada momento. Y los acuerdos que hay de precios de garantía no satisfacen el ingreso económico de los campesinos. Pagar 6 pesos, como es lo que se acordó para los agricultores, los maiceros de Sinaloa, no es suficiente, compañeros. Eso no restituye la inversión, el trabajo y la renta de la tierra. No lo restituye. Estamos todavía empecinados en respetar la política internacional de libre mercado, de lo que maneja la Bolsa Agropecuaria de Chicago, y no podemos manejar nuestra economía con base en una bolsa especulativa que manejan las grandes empresas que acaparan los alimentos del mundo. No puede ser así. México no puede estar supeditado a ello. Y por esa razón también, compañeros, tenemos que romper con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué beneficio nos trajo para el campo el Tratado de Libre Comercio? Uno, díganos. Ninguno. Ningún beneficio, ni para el país en ninguna otra área. Ser un país maquilador no resuelve el progreso y el desarrollo de nuestra nación. Somos una nación maquiladora, somos colonia económica del imperio. Eso es lo que somos con el Tratado de Libre Comercio, porque ahora con esa firma estamos obligados a respetarlo, aunque nuestra Constitución diga lo contrario. ¿Por qué razón? Porque los neoliberales firmaron acuerdos en Bruselas que nos obligan a respetar esos acuerdos internacionales por encima de nuestra Constitución. Y obviamente esos acuerdos no son de beneficio para nosotros, son de beneficio para las empresas capitalistas multinacionales. Por esa razón, compañeros, México no debe ratificar ese Tratado de Libre Comercio el próximo año. Debemos buscar que México se salga de esa esfera de control económico del imperio y buscar nuestras alternativas propias, con autonomía, con soberanía. Como dice la presidenta, vámonos por ahí, vamos buscando la soberanía de nuestra economía en el desarrollo y lo tenemos en nuestras manos. El próximo año hay revisión del Tratado de Libre Comercio, retirémonos de la mesa. No tenemos por qué ratificar ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esa es la propuesta de este movimiento también para que lo comentemos en sus intervenciones y saquemos conclusiones. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias a usted, ingeniero José Jacobo Femat. Continuamos con la participación del doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamiz, especialista en planeación estratégica, a quien dejamos en el uso de la voz. Por favor, doctor. Amigos, amigas, despedimos al Liceo René Galindo. Gracias. Muchísimo gusto. Disculpa que me tenga que retirar.
ya dejé mi teléfono al compañero, cualquier cosa. Sí respondemos. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que se aprecia muchísimo la asistencia del compañero Galindo, porque pues es un funcionario de alto nivel del gobierno mexicano, un abogado, y nos ha dado unas opiniones que consideramos muy valiosas. Yo voy a hablar hoy del programa de producción sostenible. Le llamamos de maíz equivalente. Esto del maíz equivalente tiene su chiste, no quiere decir que sea solo maíz, pero lo importante es que se trata de un programa para recuperar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de nuestra nación. Fíjense qué importante ceremonia al inicio, en donde saludamos a los 4 rumbos, a los 4 señoríos y también a los 3 espacios del inframundo, de la tierra y del cielo. Es decir, se saludó a una tríada y a una tetraléctica. 7 grandes ámbitos de mucho poder de nuestra cultura ancestral. Y hoy aquí nos iniciamos además con unos cantos que nos brindó nuestro compañero Jacobo. Muchas gracias también. ¿Y esto a qué viene? Quiero decirles que cuando uno dice, no, es que la planeación estratégica, pues realmente es un poco árido, cuando está lejos de un espíritu, de un ánimo, cuando está lejos del sentir de nuestra clase campesina. Se trata de una planeación, de una propuesta, de un programa que ha sido recuperado de muchas reuniones de trabajo, de muchas propuestas de compañeras y compañeros. Así es que vamos a hablar un poco de este programa de producción sostenible de maíz equivalente para recuperar la soberanía alimentaria 2025-2030. Se planteó hace 6 años. Aquí es curioso porque justo se habla de que se han dejado de sembrar 6 millones de hectáreas. Y justo lo que se tiene que recuperar son esas superficies que se han dejado de sembrar. Que nuestros hermanos y hermanas campesinas, indígenas, pues están migrando, expulsadas de esas tierras porque no hay políticas de apoyo. Entonces realmente se requiere de 3 condiciones importantes para tener ese programa que sea exitoso. Y las 3 condiciones básicas es tener un artículo 27 constitucional con el nuevo pacto entre el Estado mexicano y la clase campesina que nos ha descrito con suficiencia José Jacobo Femat. Una clase campesina y un artículo 27 que reconoce a la propiedad social de ejidos y comunidades agrarias como sujetos de derecho público. Esto de sujetos de derecho público es sumamente importante, porque así los ejidos y las comunidades, ya los pueblos indígenas ya tienen ese carácter en el artículo 2 constitucional, pero ahora también los ejidos y muchas otras comunidades tendrán esa posibilidad de ser sujetos de derecho público. Y eso es muy importante. Una segunda condición para este programa de producción
es que tengamos un TEMEC, pues ya en donde no nos veamos amenazados en nuestros recursos naturales, principalmente con los recursos biotecnológicos impulsados por las grandes empresas de manera inmisericordia sobre nuestras bases de recursos naturales, sobre los suelos, sobre la biodiversidad, sobre todo en el tema de los cereales y producción de carbohidratos y cárnicos que recibimos con precios dumping. ¿Cuántos miles de millones de pesos, en este caso de dólares, se canalizan en Estados Unidos a su Farm Bill? Bueno, pues equivale cerca de 27 veces lo que recibe acá el presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Que por favor imaginemos cómo vamos a competir con eso. Nuestra Secretaría de Agricultura recibe 70,000 y ellos lo reciben multiplicado por 27 veces. No se puede. Un Estado mexicano es nuestra tercera condición, que esté comprometido y con capacidad para dotar de una nueva institucionalidad, de recursos y presupuestos suficientes a este programa. ¿Qué nos decía hace rato Galindo? Pues que las instituciones del neoliberalismo prácticamente se dedicaron a vender, rematar, despojar a nuestro campo, a nuestro país. Pues ahora se requiere nuevas instituciones, nuevas formas de decidir y de hacer desde nuestros gobiernos. ¿Qué es el maíz equivalente? Y este es un concepto que es importante porque nos remite a muchas otras especies no transgénicas que no requieran de los agrotóxicos y grandes venenos que tanto daño nos han hecho, pero que son ricas en almidones y carbohidratos. Esa energía fundamental que viene en los vegetales, esa capacidad transformadora de la energía solar en almidones, y que son muy necesarios para producir los cárnicos, los lácteos, las proteínas que necesitamos todos los seres humanos y de manera especial las familias mexicanas. México ha entregado al mundo verdaderos instrumentos de paz y de multiplicación de las poblaciones. Fíjense ustedes, en México y América en su conjunto, yo quisiera que nos llevemos la idea cuando aún no se encontraban los pueblos de Europa con los pueblos de Elam y Ayala, de esta América nuestra, allá estaban muriendo de hambre en Europa. ¿Y qué creen que fue lo que les ayudó a tener una estabilidad demográfica? El maíz y la papa. Gracias a esos portentos de las culturas mesoamericanas y suramericanas, de los incas, los mayas, los quechuas, el pueblo aymara, el pueblo olmeca, el pueblo mexica, la cultura mesoamericana, gracias a eso pudieron reproducir sus poblaciones en Europa. Les dimos el cacao, les dimos el tomate, les dimos una gran variedad de leguminosas, los frijoles negros, pintos, el mamey, la vainilla, muchísimos tesoros de las culturas mesoamericanas. Ellos nos trajeron algunas otras cosas que también han ayudado bastante. Por ejemplo, la caña de azúcar,
el café. Todo eso tenemos que reconocerlo como una gran comunidad que somos a nivel planetario, y hasta ahora nunca hemos visto un monumento a las personas que se llevaron el maíz a Europa o los que trajeron la caña a América y que de alguna forma enriquecieron las dietas de las poblaciones de todos los continentes con ese intercambio genético. Pero aquí tenemos unas especies forrajeras muy valiosas. Tenemos la yuca, el mezquite, el huizache, la propia caña de azúcar, la chía, entre muchas otras especies, incluido el amaranto. De manera que planear el despliegue de las capacidades territoriales es una actividad que nos corresponde a todos, en todos los niveles de gobierno, a todos los pueblos y comunidades, y sobre todo cuando se tenga ese carácter de sujeto de derecho público, pues se va a poder hacer de mejor manera. Imagínense ustedes 32,000 núcleos de población, ejidal, agrarios, con ese estatus legal que le va a permitir hacer la planeación y aprovechar mejor sus superficies, sus saberes ancestrales, actuales, de la clase campesina, poder manejar mejor sus cultivos, sus especies, variedades, su agua, su biodiversidad, la biocultura y los patrimonios bioculturales, así como sus instituciones. Esto implica una acción coordinada y concertada de instituciones, de centros de investigación, donde participe de forma muy activa las juventudes y se recree el pensamiento humanístico, científico y tecnológico. Podemos ver algunos resultados de nuestro censo agropecuario, reconociendo que de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene México, yo veo como que se hizo un ajuste ahí hace algunas décadas, donde teníamos un poquito más de 2 millones y de repente hicieron que un cambio de medición y ahora resulta que tenemos menos de 2 millones, por ahí hasta se nos perdió una isla en el Golfo, ¿verdad? Cosas que han venido sucediendo de manera extraña. Ahora hasta el nombre del Golfo de México lo quieren cambiar, cosas que no vamos a permitirlo, por supuesto, todos los mexicanos. Pero es importante que recuperemos nuestras cifras de nuestro censo. Fíjense que se dice fácil tener un censo agropecuario, pero no todos los países lo tienen. Ya quisieran todos los países tener un censo agropecuario, conocer sus datos, su información. De nuestros 2 millones de kilómetros, casi tenemos 29.8 millones de hectáreas de superficie agrícola. Esto es muy importante que tengamos esa cifra en mente, casi 30 millones de hectáreas que desgraciadamente pues no están aprovechadas en un máximo. La que sigue, por favor. Fíjense ustedes, de la superficie agrícola activa tenemos 25 millones. De la superficie agrícola sembrada, 22.9 millones. Esto es para el año agrícola 22. Tenemos una superficie total de temporal de 19 millones de hectáreas, entre buenos y malos temporales. Pero es muy importante tener esas cifras en mente. Y tenemos, según nos dicen, 6.6 millones de hectáreas de riego. Y aquí quiero decirles que nuestra superficie de riego, pues desgraciadamente no toda está habilitada. Alguna porque no tiene agua. Aunque este año Tlaloc se ha venido a manifestar
de forma generosa. Tanto es así que algunas presas que no han sido debidamente hechas de desasolves, pues se han desbordado. Tenemos mucho que aprender ahí también, pero la que sigue, por favor, podemos ver en resumidas cuentas que de nuestras casi 30 millones de hectáreas, solamente se sembraron 22.9 millones, y esto quiere decir que tenemos casi 7 millones de hectáreas no sembradas. Por ahí alguien me decía, no, es que están en descanso. No, pues eso no es una cantidad de descanso. Imagínense, de casi una tercera parte de las tierras. Aquí lo que debemos de hablar es también de cuánto de esta superficie es ejidal y comunal, cuánto corresponde a la propiedad privada, a las colonias y a la propiedad pública. Vemos aquí en este cuadrito que están ustedes observando cómo la propiedad ejidal y comunal pues ocupa casi un 39% de la superficie de producción agrícola y pecuaria en su conjunto. La propiedad privada ocupa un 60% y las colonias y la propiedad pública pues un 1.5%. Esto también es importante que tengamos estas cifras y ver cómo está su distribución en las regiones. Por ejemplo, vemos ahí en este gráfico, vemos cómo en el norte principalmente se encuentra la propiedad privada, en el norte y el noroeste. Esto es en Sinaloa, Sonora, pero hay que hacer un comentario también importante. Y quiere decir que esta reforma del artículo 27 también beneficia a los pequeños propietarios. La auténtica pequeña propiedad también es un producto de ese artículo 27 constitucional. No todo es nada más ejidos y comunidades, pero es muy importante considerar a esa pequeña propiedad auténtica en toda la estrategia de producción que requiere este país. Vean ustedes en este colorido mapa, pueden ver lo que corresponde a los ejidos y comunidades. Esto es un ejercicio académico que se realizó en el año 2022, las cifras han cambiado un poco, ya nos actualizará el profesor Plutarco con toda propiedad, pero sí nos da una cuenta esta imagen de la importancia que tiene la propiedad social en nuestro país. Y lo vamos a ver a mayor profundidad. Fíjense ustedes, tenemos una definición de sujetos agrarios con un total de más de 8 millones de sujetos agrarios. Y esto considera a ejidatarios y comuneros, pero también a los posesionarios y un actor muy importante, los avecindados. Todos tenemos derecho, todos tienen derechos. Entonces, es muy importante que dentro de esta concepción de la clase campesina, que no obtuvo la tierra por actos de compraventa, sino que fue un proceso histórico de independencia, de una vida revolucionaria, republicana, democrática, y sobre todo un resultado de la revolución, pues se obtuvo estos derechos. ¿Qué nos dice el censo agropecuario? El censo agropecuario nos da dos números muy importantes. Nos habla de 11.9 millones de personas de mano de obra permanente en el sector agropecuario. Estamos hablando casi de 12 millones de personas.
Esto es una cifra que nos da el censo. Y nos habla ahí de casi 6 millones de familiares sin sueldo o salarios, que esto es una de las debilidades que tiene nuestro campo mexicano actualmente. Tenemos personas sin derechos laborales, y están en el campo. Y luego nos preguntan que por qué hay que emigrar, y hasta nos felicitan que porque traemos muchos dólares. Además hay 15.8 millones de jornaleros. Estos dos grandes números nos da 27.8 millones de personas que activan la producción del sector agropecuario. Es una cantidad verdaderamente impresionante, muy importante. No estamos hablando estamos hablando casi de toda la población de Centroamérica, para que nos quede claro. De ese tamaño es la importancia de la clase campesina de México. Ahora veamos algunos datos que también nos aportó el censo de los principales problemas que dicen padecer las unidades de producción agropecuaria. Y ustedes pueden ver ahí cuál encabeza el primer lugar: los altos costos de insumos y servicios. O sea que se nos aplica la ley de San Garabato. ¿Cuál es la ley de San Garabato? Producir caro para vender barato, ¿verdad? Y eso se nos aplica muy bien aquí en México. Ni los maiceros de las zonas más avanzadas pueden romper con la maldición de la ley de San Garabato. Por eso tenemos ahora un déficit muy importante en nuestros cereales. ¿Saben cuánto estamos importando de maíz en los últimos años? Estamos importando cerca de, o ya más de 20 millones de toneladas, nada más de maíz. Entonces, veamos por favor que estos temas de las graves problemáticas pues se tienen que resolver, y se tienen que resolver desde nuestro artículo 27 constitucional. ¿Cuál es la metodología que seguimos para hacer los cálculos que les vamos a dejar aquí? Pues primero determinar el factor demográfico. Aquí hay un segundo gran número 6, que del 25 al 2030 vamos a ser 6 millones más de mexicanos, 6 millones más de bocas que alimentar, 6 millones de personas más a las que hay que darles tortillas, leche, frijol, huevo, carne, 6 millones más. El segundo punto fue estimar el volumen adicional a producir, o sea, cuánto más vamos a necesitar producir. Y para eso usamos unos coeficientes técnicos nacionales que no son inventos sacados de la chistera, sino que están hechos con una simple aritmética con base en los documentos oficiales que ha publicado el gobierno y que cualquiera de ustedes lo puede reproducir. De manera que son cálculos que están a la mano, disponibles, y para su revisión, su aprobación. Y eso también nos habla de un requerimiento de superficie en hectáreas y de inventario ganadero. ¿Cuánto vamos a necesitar de hectáreas cada año? ¿Cuánto vamos a necesitar incorporar cada año? A efecto de que en el 2030 hayamos recuperado nuestra soberanía alimentaria y nutricional, si es que empezamos en este 2025. Pues en este primer cuadro podemos ver cómo vamos a pasar de 131 millones a 138 millones, es decir, casi 7 millones más de bocas. La que sigue, por favor.
Hablamos de qué volumen adicional vamos a necesitar producir de aquí al 2030. En la última columna de la derecha pueden verlo, necesitaremos 37.9 millones de toneladas más de alimentos. Estamos hablando de casi 40 millones de toneladas más de alimentos. No sé si han revisado las proyecciones de lo que plantea el gobierno de Estados Unidos vendernos a los mexicanos, pero ellos ya lo tienen, ya saben cuánto nos van a vender. Ya saben cuánto nos van a vender de leche, de carne. Entonces, esto es un reto nacional. La que sigue, por favor. Ahí podemos ver un recuadro donde está el maíz, y del maíz tenemos la meta de lograr la producción de casi 20 millones de toneladas al 2030. Y de los otros cultivos, porque también en frijol tenemos un déficit importante, en trigo, en soya, y seguimos con un déficit también importante en nuestras aves, bovinos, huevo, porcino. La que sigue, por favor. Ahí pueden ustedes observar los coeficientes que utilizamos para hacer estos cálculos, que son a partir del CIAP del 2024. En la lámina siguiente podemos observar esos promedios generales para el caso del maíz. Vemos ahí el rendimiento actual y desde luego que se requieren incrementos de rendimiento, pero también se puede aprovechar esas muchas superficies, casi 7 millones de hectáreas, que han sido abandonadas. La que sigue, por favor. En total, pueden ver en ese cuadro, en la parte extrema derecha, inferior, el total de 6.9 millones de hectáreas que deberíamos de venir incorporando a un paso anual aproximadamente de 1.150.000 hectáreas. Imagínense el reto nacional que tenemos, 1.150.000 hectáreas. Si empezáramos en este 2025, tendríamos el primer gran problema, la semilla. ¿Dónde están las semillas que necesitamos? La que sigue, por favor. Ahí para el caso del maíz específicamente, la que sigue. Ya para concluir, quiero decirles que en las medidas inmediatas, pues desde luego consideramos que debe haber esta reforma al artículo 27 constitucional, con una alineación legal a varias de las leyes que emanan del artículo 27. Son muchas leyes que emanan de ahí, la del agua, la de los recursos naturales, la del equilibrio ecológico, la de desarrollo rural,